El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Proverbios 29:25. Me ha tocado escuchar esta frase que dice de la siguiente manera: la gente ve la gloria, mas no sabe la historia, dando a entender que muchas veces o en algunas veces uno se queda extasiado ante lo que nosotros llamamos en ocasiones bendiciones, honra, hasta los momentos de reconocimiento, y hay aplausos y hay alegrías, mas sin embargo, la historia muchas veces se desconoce. Creo, y en ocasiones anteriores lo he dicho, la Biblia nos enseña a nosotros que el apóstol Pablo utilizaba cartas porque obviamente no contaban con la tecnología que nosotros contamos en el día de hoy, pero soy de las que creen que si él tuviera la tecnología que nosotros tenemos hoy, no solamente utilizaría cartas, sino que utilizaría YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, póngale los demás. Porque era un hombre que tenía una visión de alcance no solamente local, sino que su tarea era el alcance a lo más lejano donde podía llegar. En segunda de Corintios, capítulo 10, allí muestra cuando el apóstol Pablo defiende su ministerio. Creo que Dios a mí me ha llamado con un llamado muy particular, no mejor, sino muy particular. Y ese llamado me ha introducido a mí a diversos procesos. Me ha tocado vivir procesos personales, procesos en cuanto a salud, en cuanto a finanzas, en cuanto a vida matrimonial, en cuanto a temas familiares, en cuanto a estudio, en cuanto a vivienda, en cuanto a negocio, aún en la esfera religiosa. Entonces, mirando todo eso, uno va encontrándole sentido en el andar, porque cuando nos encontramos con personas con situaciones muy parecidas, no escasea una palabra de parte de Dios para esta persona, y uno se pregunta como que, hey, entonces lo que atravesé me sirve ahora para poder edificar otras vidas, pero en el momento uno no lo veía de esa manera. Ahora, yo sé que delante de mí hay muchas personas con trayectoria, muchos ministros con trayectoria, y sé que detrás de mí viene otro grupo gigantesco de ministros, porque así es Dios. La obra de Dios no se va a detener nunca. Y cuán necesario es atravesar procesos, uno se pregunta, ¿y por qué es necesario? Hay muchas respuestas, pero en cuanto a mi vida personal, lo que puedo expresar brevemente es que los procesos me han ayudado a mí a depender de Dios. Me han llevado a mí a ser de Jesús el centro de mi vida. Han creado en mí una fortaleza interior y aprender a ver la vida con otro sentido. Y quiero hablarle a futuros ministros que vienen detrás de mí o quizás contemporáneos, porque de pronto se puede pensar que, bueno, servir a Dios todo necesariamente tienes que tenerlo en el momento. Esa era la manera de pensar mía de manera inicial. Hay quienes cuentan con la bendición,
de una herencia ya ministerial, que ellos no tienen que atravesar muchas cosas, porque ya la plataforma les fue dejada. Ese es un grupo y Dios sabrá por qué atraviesan de esa manera. Eso no quiere decir que son menos espirituales. Hay otros que a través de adversidades, como es en el caso mío particular, y muchas adversidades, uno va poco a poco formando y construyendo o dando pie, introduciéndose hacia lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que todo no siempre es fácil, no todo es fácil. Uno de los peores errores que en el camino tuve que corregir fue el hecho de compararme con otros ministerios y pensar que por el hecho de que a otros ministerios, como le decía anterior, tenían toda la plataforma ya montada o a su favor, este, un sentimiento como de inferioridad. Pero luego entendí en el Señor de que no es así. Él tiene maneras diferentes de trabajar con cada uno. Hay quienes en su trayectoria nunca tendrán ninguna situación de, esos son, bueno, no todos terminaron como Juan en una cárcel. Por lo menos el reinado donde lo podemos ver de Salomón fue un reinado de bastante tranquilidad, a diferencia de la de su padre, que era de guerra, era de batalla. Entonces, la verdad es que hay ministerios y hay ministerios. Lo importante es tener claridad de quién te llama y tener claridad a lo que Él te llama. Creo que es básico, porque cuando uno no tiene claridad ni de quién te llama, ni a lo que te han llamado, de pronto es allí donde en el camino uno se puede desenfocar y quedar haciendo algunas cosas que lo que hacen en vez de acercarnos, alejarnos al propósito con la cual Dios nos llamó. En el caso particular, este mensaje de pronto no le va a servir a todo ministro, porque ¿de qué le serviría a aquel ministro que todo lo tiene tranquilo? No va a tener ningún tipo de relevancia o siervo o futuro ministro. En 2 Corintios capítulo 10, al apóstol Pablo, él sí no lo tuvo como una plataforma light o tranquilo, sino que él tuvo que forjarse porque ya había, nosotros vemos que había una disputa, que habían unos que no lo aceptaban dentro de lo que era el apostolado. Hay unos que consideraban él no estaba con Jesús, por ende él no podía ser llamado apóstol o considerado como un apóstol. Mas, sin embargo, él tiene una experiencia con el Señor netamente real, no emocional, no mental, no sentimental. Y su estilo de vida fue la carta que se podía leer si era o no era apóstol. Y aún nosotros lo podemos ver que aún él escribe mucho más que hasta los mismos apóstoles que estuvieron con Jesús. Entonces, la trayectoria del apóstol Pablo, más que hablada, su vivencia podía dar autenticidad si era o no lo era. Ahora, entendiendo, porque en lo personal, yo soy una de las que cree fielmente, yo sé que para los cristianos que leen un poco la Biblia y la estudian, coincidirán conmigo, indudablemente el apóstol Pablo era un apóstol del Señor. Mas, sin embargo, la pregunta es, ¿por qué él siendo apóstol, él tiene que verse enfrentado, según lo que dice 2 Corintios 10, y él dice de la siguiente manera: algunos nos tienen como si anduviésemos según la carne. Él dice en el verso 3, no militamos según la carne, aunque estamos en la carne, él dice, no militamos según la carne. En el verso 5, él habla de que habían argumentos
que habían que derribar, él dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, habían conversaciones, habían corrientes con el fin de resistir lo que era el apóstol y lo que Dios estaba haciendo a través del apóstol Pablo. El verso 7 dice, miráis las cosas según las apariencias. Y el verso 8 dice, porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta. Ahí está. Él usó de sus medios de comunicación de aquel entonces era la carta. Pero este apóstol se ve confrontado con diversos tipos de corrientes ideológicos. Pero él estaba claro que su llamado era para edificar y no para destruir. Por eso que decía al inicio que era importante saber quién nos llamó y para qué nos llamó. Entonces, como ministro de Dios, yo tengo que tener claridad de que Dios me llamó para edificar y no para destruir. Y no solamente eso, el apóstol en el libro de Gálatas, en capítulo 2 de Gálatas, él se expresa, ¿por qué? Porque él se encuentra con Pedro y él se encuentra con que el apóstol Pedro, él cuando estaba con los judíos, procedía de una manera y cuando estaba con los gentiles, procedía de otra manera. Y el apóstol Pablo, es para que nada más tengamos idea de cuál era el carácter de él como ministro de Dios, como servidor de Dios, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y uno dice, pero ¿cómo Pedro? Sí, Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. El apóstol era un hombre que resistía la hipocresía. El apóstol era un hombre que no daba pie, ni siquiera no aceptaba el hecho de la hipocresía. Y no solo eso, sino que era una persona que tenía la cualidad de ir y conversar con quien tenía que conversar. Y sabe, eso, eso no agrada mucho en la esfera ministerial. Eso no agrada mucho. Que un ministro le diga algo o un siervo maestro le diga algo a otro maestro, el que lo va a recibir tiene que ser muy humilde para recibirlo. Porque aunque no lo crea, no es fácil recibir algún tipo de corrección, aunque en lo muy profundo yo sé que es verdad, hay un no sé qué que a veces molesta entre consiervos. Y esto, el apóstol Pablo no era de los que iban detrás, sino que el apóstol Pablo tenía la cualidad. Yo creo que en eso debemos de movernos todos. No hay nada mejor que dirigirse a fin de que las cosas se puedan ir mejorando. Escuchaba a un varón de Dios hablar acerca de las amenazas y la pregunta es si a veces no es ese sentimiento lo que impera dentro de consiervos y consiervas, un sentido de amenaza, me siento amenazado ante tal ministro, tú que estás empezando. Y entiendo yo que llevo un poquito más y que hay muchos que van delante de mí. Cuando hay en nosotros un sentimiento de amenaza, es porque no hay seguridad de quiénes somos, a quiénes hemos sido, a qué hemos sido llamados, por quién hemos sido llamados, y puede haber un ligero sentir de desenfoque. ¿Sabe por qué?
Porque cuando yo entiendo a lo que Dios me llamó, yo no tengo ninguna pizca de temor del otro hermano que tiene el llamado similar, parecido o diferente, porque estamos claros de que el que da el llamamiento, el que hace el llamamiento, es Dios. Y si Dios me llamó a mí, y si Dios te llamó a ti, ¿por qué yo tengo que temer o sentirme amenazado? ¿No será de pronto que aún detrás de eso, esa inseguridad, de pronto puede que hayan otros tipos de situaciones escondidas a las cuales nosotros tenemos que prestar atención, según lo que dice la Biblia, que el corazón es engañoso, y confrontarnos con nuestros corazones y preguntar qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón me siento amenazado? ¿O por qué razón me siento amenazada? Si yo estoy claro que el que me llamó es Dios. Si yo estoy claro que yo estoy en la asignación que Dios me dio. Entonces, cuando hay claridad en la asignación, tú no tienes por qué sentirte amenazado. Yo no tengo por qué sentirme amenazado, porque sabe que ese sentimiento de amenaza sí es cierto que existe. Y qué bueno que en este tiempo que estamos en casa y podemos reflexionar un poco, qué bueno que podamos depurarnos de todas estas situaciones a fin de que el cuerpo de Cristo pueda marchar en su plenitud. Cuando yo me siento amenazada de mi brazo, yo voy a cortarlo. Yo no quiero ese brazo allí. Pero aunque yo no lo quiera ahí, el hecho de que ese brazo no está allí está debilitando el desarrollo correcto del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo, cada miembro es importante. Bien lo dice la Biblia, de que Dios estableció 5 ministerios. Y estos 5 ministerios no es para que el apóstol se sienta amenazado por el maestro, pero ¿sabe qué pasa? Que a veces pasa. Y no es que el maestro se sienta amenazado del pastor, pero ¿sabe qué ocurre? ¿Qué pasa? Y que no es que el evangelista o el profeta se sienta amenazado. ¿Por qué? Porque si Dios estableció los 5 ministerios y es claro, es enfático lo que dice la palabra, a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Nosotros como ministros de Dios, futuros ministros de Dios, no podemos desenfocarnos ante el hecho de que el llamado que nosotros hemos recibido de Dios es para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Cuál puede ser de pronto uno de los problemas? Es pensar que ese es mi rebaño, es pensar de que ese es mi grupo infantil y nadie más puede entrar allí. Es pensar que ese es mi grupo juvenil y nadie más tiene derecho. ¿Por qué? Porque hacemos posesión de ello y lo miramos como nuestro. Pues en este tiempo, a la luz de la palabra de Dios, necesitamos hacer buen uso de este tiempo que Dios nos ha dado para que ordenemos las cosas, a fin de que el cuerpo de Cristo pueda marchar en su plenitud. Porque cuando yo creo que es mi grupo, ahí está el problema. Es allí entonces donde yo voy a comenzar a ver a los que me rodean como amenaza y no verlo como aquellas personas que también forman parte del engranaje del cielo para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Lo digo por experiencia propia. Quizás la realidad de que me oye hoy no es esa, porque es como la vida, los diferentes grupos sociales. La realidad de aquel que tiene buenos recursos, su manera, su cosmovisión, la manera de ver la vida es tan diferente a aquella persona que vive en lo que nosotros llamamos gueto. La visión de una persona de los barrios populares tienden a ver de otra manera. Y es muy probable que de pronto uno pueda decir, bueno,
yo no entiendo por qué están diciendo esto. La verdad que no logro atar los cabos del por qué la hermana se maneja de esta manera o por qué ella enfatiza mucho en esto. Es porque en lo personal Dios me ha permitido ver situaciones dentro de mi grupo social. Quizás el grupo social de otras personas es bien cristalina, están dentro de una burbuja y todo está bien y eso se respeta. Pero dentro de lo que nosotros entendemos, a lo que Dios nos ha llamado y lo que nos ha tocado ver, creo que nosotros tenemos que prepararnos con una actitud amplia para ver las cosas como Dios la ve y no solamente como para, ¿se acuerdan el tiempo, la historia que habla de para los días de Cristóbal Colón? Que las personas decían a la distancia donde estaba esa línea que veían al horizonte al final, decían que hasta ahí era la tierra, hasta ahí llegaba. Pero había un Cristóbal Colón que sabía, había un algo dentro de él y él comenzó a dar paso hasta el punto que él fue más allá y logró, gracias a Dios, mostrar de que había algo más allá. La gente veía de su época que era hasta allí, porque su cosmovisión nada más le permitía ver allí. Pero qué bueno que un Cristóbal Colón pudo ver, ir más allá, y la historia nos enseña de que fue así. Amenazas. Cuando escucho eso y comienzo a evaluar, yo me quedo pensando como ministra de pronto si yo misma no he sido objeto de que otras personas se sientan amenazadas. Y yo creo que sí, ¿saben? Porque cuando hago un turismo interno de mi recorrido en el Señor, no que es el mejor, y veo en el círculo en el cual nosotros crecimos en el área ministerial, yo me pongo a ver al paso del tiempo, pero ven acá, porque hay situaciones que uno no lograba entender, pero ¿por qué? Pero hay una palabra y es amenaza. ¿Por qué amenaza? Cuando Dios a cada quien, Dios tiene su manera particular de revelarse a cada persona. Y vuelvo y caigo, que es como en el caso de los días de Cristóbal Colón, que había un límite. Hay cosas que Dios, de acuerdo al llamado de cada uno, hay quienes tienen limitaciones de bueno hasta allí, y eso no quiere decir que es menos. No, porque la Biblia dice que Dios a algunos le dio 5, a otros le dio 2 y a otros le dio 1. Eso no lo decide quienes recibimos el llamado. Eso lo decide el que da el llamado. Y él dice que a cada uno le da de acuerdo a su capacidad. Y el error es pensar, el de 5, pensar que vale más por el hecho de que tiene 5. Y el error es el que tiene 1, sentirse menospreciado por el hecho de que tiene 1. Porque Dios no lo ve de esa manera. Y mirando al alrededor, a mi alrededor, me quedo pensando la manera de pensar en cuanto a algunos términos. Ejemplo de ellos. Cuando tiramos o hablamos bajo el término de lealtad, en lo particular, hablando mi experiencia como servidora, a mí se me llegó a tener como desleal. Lo digo porque de pronto si te llega a pasar, no te sientas mal, ese es parte del proceso. Una cosa es que tú te lo busques, una cosa es que yo me lo busque, pero cuando tú sabes que no he buscado, tranquilo, duele, lastima, pero la Biblia dice que Dios hace la herida y Él la sana, no porque sea mala, Él lo permite, pero Él luego viene y hace el bálsamo.
para que aprenda la lección y podamos nosotros consolar a otros cuando pasen por allí. ¿Por qué desleal dentro del ministerio? Y mirando el término amenaza, mirando de que el apóstol Pablo, él tuvo que defender su ministerio, mirando de que él tuvo que confrontar a Pedro y todas estas cosas. Por eso puse todo este contexto para que veamos que son cosas que ocurren en la esfera del ministerio. ¿Por qué deslealtad? ¿Por qué traición? Hay veces que uno repite las cosas o dice las cosas sin saber en esencia el significado de aquella palabra que usamos. Y cuando yo veo la palabra lealtad o el concepto de lealtad en lo más sencillo, dice de esta manera. Lealtad es el sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales. 1. 2. Fidelidad a los compromisos establecidos. 3. Fidelidad hacia alguien. En ese orden fue el que lo encontré y usted lo puede buscar. Usted entre al Señor poderoso Google y usted lo va a encontrar. Busque definición de lealtad y usted lo va a encontrar. Eso no se está inventando la rueda. Usted lo busca y usted lo va a encontrar. Y sabe que a mí me gustó mucho el orden en que lo presenta. Porque entiendo y soy de las que me sostengo bajo este principio como ministra de Dios. Porque yo no puedo pretender ser leal a alguien antes de ser leal a los principios morales. ¿Sí? Cuando hablamos de principios morales, estamos hablando, obviamente, todo lo que entra dentro de lo moral, que no avergüenza, que no violenta los principios de Dios, que no violentan las leyes establecidas. Yo no puedo pretender ser más leal a un hombre, a una mujer, bajo el concepto de que, bueno, es mi líder espiritual, bajo el concepto de que es mi guía, bajo el concepto de que es mi mentor, bajo el concepto de que es mi hermano, mi amiga, mi friend, mi sangre. Oiga, lealtad a alguien violentando toda moral y principio es una distorsión, si no lo sabías. Es un concepto distorsionado porque la lealtad inicia a los principios morales. Y veo de pronto en mi experiencia personal que eso fue una de los factores que puso en riesgo de pronto el trabajo ministerial. ¿Por qué? Porque yo soy de las que pienso, si nosotros como ministros o como predicadores o como siervos de Dios entendemos quién nos llamó, eso es fundamental. Porque cuando yo pongo que fue un hombre o que fue un grupo que me llamó a mí y que no fue Dios el que me llamó a mí, entonces yo no tendré ni un problema en distorsionar el orden, porque le seré más fiel al hombre o al grupo que me nombró, que me llamó, que me capacitó, porque entenderé que ellos fueron los que me llamaron, entenderé que ellos fueron los que me ayudaron, entenderé que ellos fueron. Y si bien es cierto, Dios utiliza a hombres y mujeres para ayudarnos dentro de nuestra formación, pero los dones y el llamamiento lo da el Señor. Eso no lo podemos perder de vista. Nunca, nunca. Se es siempre agradecido como ministro de Dios, como futuro ministro de Dios. Tú siempre le serás agradecido a Dios y a esa persona
que te ayudaron en el desarrollo para que tú llegues a donde tú llegues, estás hoy o llegarás en un mes, en un año, en varios años, siempre la gratitud deberá estar allí. Pero la gratitud no lo podemos confundir con maleantería, no lo podemos confundir con las violaciones de principios morales. Porque dígame algo, ¿cuándo la mentira dejó de ser mentira? ¿Cuándo la corrupción cambió de ser corrupción? ¿Cuándo la hipocresía dejó de ser hipocresía? Entonces, nosotros tenemos que manejar como siervos de Dios aquellos conceptos muy claros. ¿Sabe por qué? Porque hay gente inocente que aman a Dios y están creyendo que tú y yo somos hombres y mujeres santos de Dios, que le estamos diciendo la verdad y no solo diciéndosela, que estamos viviendo esa palabra. Y no hay nada más terrible que ser de tropiezo a una persona por causa de violentar los principios divinos y violentar los principios morales.